grabar. Aquí está. Ahora recién estoy grabando. Qué pena, es una pena que me he olvidado hacer. Voy a tener que seguir con el protocolo correspondiente. Pero dice que que se había ocurrido de que el mundo, después de pasar por las dos grandes guerras mundiales, al concluir, se dividió en el campo socialista y en el campo capitalista. Los países, los grandes imperios se vieron en la necesidad de otorgar libertad a varios países del orbe, tanto en África, en Asia, en América, en Oceanía, en todo lado, y fueron capaces, ¿sí? Fueron capaces de dar libertad a estos países. Uno de los ejemplos más clásicos es lo que pasó en la India con el dominio inglés y en varias otras colonias de África que tuvieron que ir dejando poco a poco y creando nuevos países, situación que ocurrió hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Donde todavía siguen surgiendo países en aquellos islitas, se están dividiendo los países, etcétera. Pero lo cierto es de que cuando concluyó esto, sí se conformó un organismo internacional. Lo que pasó con la Liga de Naciones fue insuficiente como para poder parar las dos guerras que hemos mencionado, y se llegó a la creación de la Organización de Naciones Unidas, como un medio de poder establecer la paz entre los pueblos de la tierra, pero también sí mejorar las condiciones de vida. El capitalismo, que continuó vivo que continúa vivo el capitalismo hasta ahora, sí, en aquellos años exaccionaban a sus colonias, es decir, chupaban de sus colonias, ¿no? Como había ocurrido Potosí con España en el siglo XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX. Entonces, estos países se quedaron completamente pobres, tanto en América, en Asia, en Oceanía, etcétera, pobres. Entonces, había que buscar a través de la Organización de Naciones Unidas un mecanismo que permitiera, ¿sí?, a estos pueblos poder manejar los escasos recursos naturales que tuviera, para poder industrializar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Es por esto que la Organización de Naciones Unidas, mediante el Consejo Económico y Social, formuló una de las políticas de fomento al desarrollo, la elaboración de un documento que sintetizara una metodología para formular proyectos de inversión. Es decir, dijeron, bueno, ¿y cómo podemos fomentar el desarrollo de las naciones para que no sean naciones pobres, analfabetas, donde el grado de morbilidad sea demasiado elevado, los niveles de educación sean bajos, etcétera? Entonces tenemos que elaborar proyectos que permitan, de donde se permita obtener ganancia, ¿no? Que permitan hacer que estos proyectos de inversión sean sustentables. Pero ¿cómo vamos a hacer? Entonces lo que ellos hicieron fue contratarlo al ingeniero Julio Melnick, que aquí no quiero que se olviden por favor el nombre de Julio Melnick, porque él es el que ha elaborado por primera vez un manual de preparación y evaluación de proyectos, y lo publicó en 1958 con el nombre Manual para Proyectos de Desarrollo Económico, que posteriormente fue, dice, incorporada curricularmente en las universidades de todo el mundo en la formación de profesionales del área de economía y de ingeniería. Hoy en día, mucho más todavía, para varias otras especialidades. Dice, hoy en día se han incorporado a este conocimiento científico nuevas metodologías que aportan al mejoramiento de la planificación y control de proyectos, modelos matemáticos de investigación operativa y otros de la ciencia económica y estadística, los que serán estudiados de manera sistemática para lograr un aprendizaje significativo y dominio de las temáticas que se abordarán en este manual. Es decir, aquí, como les dije, vamos a estudiar ciencia, entonces vamos a tomar de algunas ciencias, algunas partes, para poder comprender cómo podemos desarrollar estos conceptos, ¿no? Es evidente,
sí que a la fecha se han publicado numerosas obras sobre este particular. Aquí me sincero, ¿no? De eminentes académicos en todos los países de América Latina, los mismos que abordan las mismas temáticas que se presentan en este manual, con respetuosas profundizaciones teóricas y detalles dignos de mención. Sin embargo, dice el autor, toma la decisión de publicar impelido por la necesidad de aportar con un texto de fácil comprensión para la comunidad universitaria nacional, que dispone de tiempo escaso para su aprendizaje en un semestre. Esto también es algo muy importante que tenemos que decir. Vamos a estudiar en 4 meses, tenemos que estudiar lo que normalmente en otras carreras se hacen hasta en 2 semestres. Nosotros vamos a sintetizar y además profundizando, ¿no? En los 4 meses que nos queda, marzo, abril, mayo, junio, sí que tenemos para poder desarrollar el contenido de esta asignatura. Dice, en medio, no tienen tiempo porque están estudiando 8 asignaturas de especialidad. Y eso es verdad, o sea, ¿cuánto tiempo ustedes le darán a esta asignatura? O sea, ustedes se van a postular más por las materias de especialidad que están llevando en este semestre y algunas personas no le van a dar mayor importancia, pero después van a estar arrepintiéndose el día de mañana de no haber aprendido un instrumento tan importante y poderoso como es la preparación y evaluación de proyectos para no meter la pata, como les había dicho de un principio, es decir, para evitar ser perdedores. Por la necesidad de aportar con la experiencia en este campo como profesor universitario de la asignatura por varias décadas en universidades públicas, qué problema, no voy a poder incorporarles pues a los que están entrando recién a esta hora, me va a ser un poco difícil, señoritas y jóvenes, tener que parar la explicación y tener que un poquito más temprano tienen que incorporarse, los voy a incorporar en cuanto haya un break. En este momento realmente difícil poder atenderles. Así como también dice la experiencia desarrollada en Pro Bolivia. Y no solamente en Pro Bolivia, estimados estudiantes, sino que en muchas instituciones donde he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Hoy en día yo prácticamente ya estoy en la etapa ya de conclusión de la vida activa profesional, o sea, por la edad que tengo, pero lo que sí es respetable son los conocimientos que he adquirido en estas instituciones donde he tenido la oportunidad de trabajar y poder plasmar ese grupo de conocimientos a este texto del que le estoy hablando y que nos va a servir para podernos proyectar en la asignatura. No es especulación, simplemente es el resultado ya de la cosecha de los años. Se debe ser establecido que, en opinión del autor, la metodología que presenta la preparación y evaluación de proyectos es equivalente a un proceso investigativo y como consecuencia se constituye en una forma particular de presentación de un informe de investigación, razones que se discutirán en este manual. ¿Qué trato de decir con esta parte que les estoy comentando? Ustedes han llevado una asignatura que se llama Metodología de la Investigación Científica, si no me equivoco, en quinto o sexto semestre. Bueno, no están muy alejados de los conocimientos, pero lo que trato de decir es que la preparación y evaluación de proyectos no es nada más que una metodología, ¿sí? Es una metodología que estoy presentando, ¿sí? Que se fundamenta básicamente en la metodología de la investigación científica. Reitero, la preparación y evaluación de proyectos no es nada más que un proceso, es el resultado de un proceso investigativo y que se utilizan todos los elementos de la metodología de la investigación científica, sí señores, y les voy a demostrar durante el transcurrir de esta asignatura, pero que tiene una especial forma de presentación del informe, ¿sí? Como primer intento, dice, de presentar un contenido que sintetice lo indicado, es probable que no se profundice lo suficiente para gusto de todas las especialidades, porque justamente se trata de la generalización de conceptos. Entonces, que un ingeniero metalurgista que esté leyendo esta obra diga, pero aquí no hay ejemplos de metalurgia, o un químico diga lo mismo, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos generalizando. Esta asignatura es de generalización, es una asignatura que tienen que tener todos los ingenieros, tienen que tener el mismo nivel de conocimientos para poderse desenvolver. Y además hay otro elemento que es importante y que debo indicarles,
es de que el ingeniero, sí, al menos en Bolivia, o sea, va a tener que permeabilizarse con otras especialidades, ¿no? Ustedes pueden ser que empiecen siendo ingenieros de sistemas en una planta industrial y terminen al final haciendo papel de ingenieros industriales en la planificación de la producción, etcétera, porque así son las circunstancias. Entonces, por eso que es importante conocer esta temática de la preparación y evaluación de proyectos. Entonces, y para concluir, esta es mi despedida, digo, como primer intento de presentar un contenido que sintetice lo indicado, es probable que no se profundice lo suficiente para gusto de todas las especialidades, porque justamente trata de la generalización de conceptos. De todos modos, el intento del estudioso lector de transitar por estos conocimientos honra al autor y espera que el resultado del proceso sea del todo satisfactorio. Entonces, con esto, de una manera metódica de ser presentado, de dónde surge la, la asignatura, ¿sí? De preparación y evaluación de proyectos y además la metodología. Entonces, vamos a sintetizar indicando que a consecuencia de que el mundo se encontró al concluir en la Segunda Guerra Mundial en la necesidad de crear nuevos países, es decir, dejar de ser colonias de los grandes imperios coloniales europeos, asiáticos también, es de que los países se encontraron con la necesidad de poder eh, utilizar las potencialidades que se tienen en las regiones con el objetivo, sí, de cumplir con los requisitos básicos que tiene la población, que son alimentación, vestimenta, trabajo, educación, salud, etc. ¿Cómo hacerlo? A través de la elaboración de proyectos. El señor, el ingeniero, miren, en ese momento me he olvidado el nombre, que es Haldit, ahorita me voy a acordar el nombre. Aquí está, Julio Melnick. Julio Melnick es el autor, ¿sí? de la primera, del primer manual de preparación y evaluación de proyectos. Y por supuesto, a partir de esa presentación que realizó el ingeniero Melnick, a la fecha se han incorporado numerosos conocimientos de otras ciencias que van respaldando, que van formando la base de conocimientos de lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, con esto, a mí me parece que es un avance significativo y vamos a pasar ahora al primer al primer capítulo del proyecto, así rápidamente. Entonces, vamos a ver acá. Aquí está. Vamos a compartir con ustedes. Tenemos micrófono, tenemos audio y ahí estamos compartiendo el primer capítulo. No estoy haciendo una presentación general de qué partes, ¿no? Porque vamos a hablar acá de las partes que va a tener que vamos a estudiar en esta asignatura. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones generales sobre los proyectos de inversión. Por otra parte, o sea, no he hecho una preparación exhaustiva para una clase como consecuencia de que he estado un poquito ocupadito y, como siempre, incorporando a varios otros estudiantes, no solamente de esta asignatura, sino de otras, para poder llevar adelante. Pero esta semanita va a ser de equilibrio, de equilibrar las cosas y ya vamos a arrancar con mayor fuerza. Bien, ahora vamos al primer capítulo, ¿sí? Este libro, por supuesto, que tiene para conocimiento de ustedes, tiene 10 capítulos. Entonces, muy apenas nos va a alcanzar el tiempo para poder concluir. ¿Qué tenemos que hacer al final con esta asignatura? Lo que tenemos que hacer es desarrollar capacidades de escritura y de investigación en los estudiantes de la asignatura para que elaboren por lo menos un bosquejo de proyecto, un perfil avanzado de proyecto. O sea, porque el tiempo es demasiado corto. Entonces, en ese documento que van a presentar de manera individual, les va a ser parte del examen final, ¿no? Bien, dice así,
Vamos a hacer algunas consideraciones generales sobre los proyectos de inversión. Esto es lo más importante. Es decir, ya sabemos de que el primer punto, que los proyectos de inversión han surgido como necesidad, sí, de poder dar a los pueblos de la tierra un manual que permita utilizar los escasos medios económicos que tiene la región para convertir en proyectos de factibilidad técnico-económico que permitan producir, ¿sí?, servicios o bienes. ¿Para qué? Para alimentar a la población, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar la infraestructura de un país, para proveer vestimenta, alimentación, etcétera, etcétera, y además de todos los objetos que necesitamos para una vida por lo menos adecuada en este planeta. Entonces, mientras mayor cantidad de proyectos existan en un determinado territorio, este país se vuelve más poderoso. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, esto es lo que tenemos que estudiar. Inicialmente vamos a ver cuál es el objetivo general del proyecto de inversión. Dice, una tipología de proyectos permite comprender su clasificación en atención a los sectores de la economía como son educación, lo que les había comentado, salud, obras públicas, producción, turismo, etc. Pero en todas ellas se pueden ver dos concepciones concretas sobre el retorno de la inversión, considerarla o no. Esto es un aspecto muy importante. En los proyectos que vamos a estudiar, nosotros vamos a considerar el retorno del dinero, es decir, generar ventas para generar utilidades, y esas utilidades nos van a permitir cubrir, ¿sí?, las inversiones que se hayan hecho, y de esta manera recuperar la inversión y dejar implementado un proyecto. Y cuando se recupera ese dinero, ese mismo dinero puede ser utilizado para otros emprendimientos. ¿Me dejo entender? Eso por eso que se hizo una crítica muy especial a la empresa que estaba produciendo computadores acá en el país, ¿no? Entonces digo, ¿por qué se ha hecho tanta inversión si resulta que lo que producen y venden anualmente no alcanza ni para cubrir la inversión, ¿no?, lo que sería gastado en inversión? Estos son algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, no siempre todos los proyectos tienen que ser completamente rentables. Hay circunstancias que para la economía es de necesidad, y aún así y no se va a ganar, o puede ser que un proyecto no tenga una tasa de recuperación tan alta, sea muy chiquitita nomás. Por eso depende mucho de las condiciones económicas de un determinado estado. Por eso que les decía, los proyectos, ¿sí?, de los proyectos en general pueden ser para el área de salud, de educación, para el área de producción de alimentos, para el área de producción de minerales, es decir, toda actividad, todo emprendimiento económico que ustedes puedan pensar, es decir, se pueden hacer proyectos de factibilidad técnico-económicos, como los que estamos aprendiendo. Algo ha pasado acá. Espero que estén viendo, que no se haya cortado. Un proyecto de educación, por ejemplo, podría considerar la construcción de infraestructura para brindar servicios educativos en una ciudad intermedia. Si la inversión fuera privado, se exigiría la generación de beneficios sobre la inversión y pago de dividendos a los dueños del capital invertido. Es decir, si bien existen varias áreas de la economía, sectores de economía que pueden ser atendidos a través de la elaboración de proyectos, ¿sí?, lo que tenemos que considerar, miren, es que vienen muy tarde y pierdo el hilo de lo que estoy explicándoles. Entonces dice, nosotros vamos a estudiar proyectos, ¿sí?, que permitan generar utilidades por la compraventa, ¿no?, por nuestra actividad tecnológica, por nuestra actividad tecnológica, y de esta manera, ¿sí?, vamos a mejorar ciertas áreas. Pero en el campo de la educación puede ocurrir eso, como dice el ejemplo. Pero construimos un edificio para construir una escuela. Pero si es de inversión privada, esta inversión tiene que dar rentabilidad.
O sea, tiene que producir beneficios, utilidades para nuestros propósitos. Pero normalmente, desde el punto de vista del Estado, se construyen escuelas, colegios, etcétera, para dar educación y no siempre para obtener utilidades. ¿Se dan cuenta? Hay colegios privados que se han creado y ellos cobran a los estudiantes por darles educación. En los colegios del Estado, ¿sí? No se cobra nada. Entonces son dos concepciones, ¿sí? Para hacer el mismo proyecto. Y lo mismo ocurre en el área de la salud. Se construyen hospitales para hacer una atención a los pacientes que pagan un poquitito, 15 pesitos, 20 pesitos, que deben servir para cubrir algunos servicios esenciales, pero no para recibir la atención médica, ¿no? Y se construyen hospitales que son de origen privado y que uno va desde el saludo ya empiezan a cobrar, ¿cierto? Y empiezan a cobrar aquí, así que las cuentas en 15.000 o 30.000 dólares, ya también un poco sacros, como ha ocurrido con este asunto del COVID, sigue ocurriendo en este momento, y hay denuncias tremendas y denuncias que llenan de mucho impacto a toda la población de lo que está ocurriendo en esto. Entonces, de todos modos, en todo puede ser la creación de infraestructura también con fines netamente de servicio. Se hace un proyecto de un puente, se hace, pero ¿quién cobra pasar el puente a dinero? O sea, usted me tiene que pagar 10 bolivianos por pasar este puente. Nadie, ¿no? Porque eso mejora la economía. Ambos proyectos, los que vamos a estudiar de los tipos de proyectos de inversión técnico-económico y los proyectos que no requieren obtener devolución o rentabilidad por la actividad, en ambos casos están contribuyendo a la economía. Por eso habíamos dicho de que un proyecto de factibilidad técnico-económico es la célula de la economía. Mientras mayor cantidad de proyectos se encuentran produciendo, la economía es mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay producción de bienes y servicios. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de los habitantes de una determinada región geográfica. Entonces, prácticamente ya estoy orientándoles a la definición del proyecto de factibilidad técnico y económico. Por otra parte, vamos a ver, hay sectores, dice, de la población de ingresos bajos que no pueden costear los servicios educativos y consecuentemente es el Estado quien debe invertir para generarlos sin esperar beneficios financieros. Eso es lo que acabo de comentarles. En ambas concepciones debe existir un cuerpo de información económica y técnica que informe el requerimiento de un capital para la inversión, para cumplir con el objetivo del proyecto. La diferencia del denominativo de proyecto de inversión, reitero nuevamente, la diferencia del denominativo de proyecto de inversión es de que considera el retorno de la inversión en forma de beneficio financiero a los dueños del capital, que puede tener figuras jurídicas de sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, sociedades cooperativas y otras. Entonces, esta es la diferencia. Atención. Para construir un puente se tiene que hacer un proyecto técnico-económico. Técnico porque vamos a utilizar los conocimientos de la estática para detener los esfuerzos, etcétera, etcétera, calcular los volúmenes del hormigón que se va a utilizar, número de fierros, etcétera, etcétera. Pero, y desde el punto de vista económico, porque tienen que haber presupuestos. Entonces, ¿cuánto va a costar la construcción de este puente? 2 millones de dólares. Porque así nos muestran todo lo que se considera fierros, mano de obra, utilización de equipos, etcétera, y nos convencen de que vale 2 millones de dólares. Construimos el puente, ¿cierto? Lo entregamos con chaya, con oratoria de los políticos de turno, etcétera, etcétera, pero ahí está el puente, ahí están los puentes del Gemelo. ¿Quién cobra el paso por el puente de los Trillizos o del puente de las Américas? Nadie, ¿verdad? Nadie cobra nada. Solamente ha mejorado la circulación en la ciudad, ha mejorado la economía, porque los estantes de la ciudad de La Paz, por decirles algo, entonces llegan mucho más rápido de Miraflores al centro, ¿cierto? Entonces, estas obras de infraestructura, ¿sí? Son también proyectos técnico-económicos, pero no son proyectos de inversión en sí,
Vamos a llamar proyectos de inversión técnico-económicos aquellos proyectos que por el trabajo, por la operación existente en el proyecto, nos va a permitir generar utilidades, dinero, beneficios. Ese es el tipo de proyectos que nosotros vamos a estudiar, no los otros, ¿de acuerdo? ¿De qué es técnico-económico? También, porque va a haber una técnica, va a haber una tecnología que va a estar inserta en los proyectos de factibilidad técnico-económicos y además va a estar inserto, ¿sí? La parte económica y la parte económica, por supuesto. Pero a diferencia de los primeros, nosotros aquí buscamos en cuánto vamos a poder vender nuestros servicios o nuestros bienes que vamos a producir en el proyecto. Una investigación que genere un proyecto de factibilidad técnico-económico debe ser coherente con los objetivos del plan de desarrollo sectorial o regional, que se operacionalizan mediante los programas también sectoriales o regionales. En realidad, no puede haber un proyecto que no altere los indicadores económicos del Estado, principalmente medido en el Producto Interno de una economía. Un proyecto, por más pequeño que sea, va a tener su impacto siempre de alguna manera en la economía. Claro, un proyecto como la construcción de una fábrica de cemento en Potosí, por ejemplo, va a impactar tremendamente a la economía de la región, porque va a generar mínimamente unas 200 fuentes de trabajo directas, unas 80 indirectas, y además más de 80 transportistas, etcétera, que están metidos en el negocio, que de alguna manera, vendiendo sus servicios o los bienes, entonces van generando un movimiento económico y van generando, por supuesto, utilidades y van generando beneficios. Esto es lo que trato de comentarles, pero estos proyectos de los que estamos hablando se pueden dividir sí, en sectores o en regiones. Cuando se habla de un proyecto, los sectores de los proyectos, cuando hablamos de los sectores salud, hablamos del sector educación, hablamos del sector transporte, hablamos del sector de fibras de camélidos, hablamos del sector metalmecánico, hablamos del sector apícola, etc. Esos son los sectores, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las regiones? Es que hay regiones y Bolivia es justamente uno de los países que tiene 3 regiones, ¿sí? Trópico, valle y altiplano y montañas. Entonces, estas son, y fíjense, regionalmente están divididas en Santa Cruz, sí, parte Tarija, Beni y Pando en la zona tropical, la zona de los valles Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. Y la parte altiplánica, básicamente La Paz,